EPT y tecnología. Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos las técnicas de la fase 03 idear de la metodología Design Thinking, que nos permitirá encontrar ideas solución que permitan solucionar los problemas o satisfacer las necesidades de los usuarios. 1. Fases del Design Thinking. La metodología Design Thinking se plantea preguntas como: ¿para quién estás diseñando? ¿Qué problemas y necesidades tienen? ¿Cómo vas a resolver? ¿Por qué tu proyecto importa? Estas preguntas son respondidas en cada una de las fases que compone esta metodología. Fase 1. Empatizar, aprende de los usuarios para los que estás diseñando. Fase 2. Definir, construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. Fase 3. Idear, imagina soluciones creativas. Fase 4. Prototipar, construye una representación de una o más ideas para mostrar. Fase 5. Evaluar, vuelve al grupo de usuarios y obtén su retroalimentación, sugerencia y críticas constructivas. En el desarrollo de estas fases pasamos por 3 etapas: inmersión, ideación y prototipado. En esta oportunidad desarrollaremos la fase idear y las técnicas que utiliza para encontrar una solución a los problemas o satisfacer las necesidades de los usuarios. 2. Fase 3. Idear. La fase idear tiene como objetivo generar muchas ideas que apunten a brindar posibles soluciones al problema o necesidad. No debemos quedarnos con la primera que se nos ocurra, sino generar varias ideas. La idea solución que seleccionemos en esta fase será utilizada en la siguiente fase de prototipar. 3. Técnicas de la fase 03, idear. Para desarrollar la metodología Design Thinking en la fase 03, idear se aplica las siguientes técnicas para encontrar una solución a los problemas o necesidades de los usuarios. 1. Lluvia de ideas. 2. Tabla de valoración de ideas. 3. Técnica Kipling. 4. Técnica What if, ¿qué pasaría si? 5. Técnica Da Vinci o morfológica. 6. Técnica Scamper. 3.1. Técnica de la lluvia de ideas. Esta técnica puede ser usada en la fase idear y consiste en reunir a un grupo de personas con el fin de que generen de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posible, y así poder, de entre todas estas, elegir una o varias que permitan tomar una decisión o resolver un problema. Las ideas generadas serán las respuestas a la pregunta, ¿cómo podríamos?, que se planteó en la fase definir, donde se debe buscar la mayor cantidad de respuestas de las usuarias y los usuarios como alternativas de solución. Pasos de la técnica de la lluvia de ideas. 1. Plasmaremos cada una de nuestras ideas en notas adhesivas, post-its, u hojas de colores. 2. Promover la generación de la mayor cantidad de ideas. 3. Construir sobre las ideas de los demás. 4. Buscar ideas locas o extremas. 5. Evitar desviarse del tema. 6. Dibujar tus ideas. 7. No juzgar negativamente. 3.2. Técnica tabla de valoración de ideas. Esta técnica nos ayudará a seleccionar la idea solución. Consiste en poner una valoración a los indicadores en cada idea y, la idea que tenga la valoración más alta será la idea solución. De las ideas generadas, selecciona 3 de las mejores. Luego, plásmalas en la tabla considerando los siguientes indicadores. 1. Es original, de 0 a 5 puntos. 2. Brinda solución al problema encontrado, de 0 a 5 puntos. 3. Está fuera de lo común, de 0 a 5 puntos. 4. Es económica, de 0 a 5 puntos. 5. Es fácil de implementar, de 0 a 5 puntos. Recuerda que utilizaremos un puntaje variable de 0 a 5. Ten en cuenta que la idea ganadora será la que obtenga el mayor puntaje. 3.3. Técnica Kipling. Esta técnica puede ser usada en la fase idear y fue inspirada en el proceso creativo del escritor famoso Rudyard Kipling, quien escribió el libro de la selva. Consiste en hacerse las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Con el objetivo de hacer fluir nuestras ideas y así poder, de entre todas estas, elegir una o varias que permitan tomar una decisión o resolver un problema. Por ejemplo, en la historia del libro de la selva, se formulan las preguntas: ¿qué ocurre al inicio de la historia? ¿Qué ocurre al final de la historia? ¿Dónde transcurre la acción? ¿Cuándo transcurre la acción? ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Cómo se llama el antagonista? ¿Por qué el antagonista lucha con el protagonista? ¿Y quién ayuda al protagonista? Al responder estas preguntas podemos tener una estructura de la historia que podamos narrar y escribir.
En la tabla podemos observar las preguntas de la técnica Kipling, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué se hace ahora? ¿Por qué? ¿Por qué se hace así ahora? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo se hace actualmente? ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Y dónde? ¿Dónde se hará? Las ideas generadas serán las respuestas a la pregunta, ¿cómo podríamos? Que se planteó en la fase de definir, donde se debe buscar la mayor cantidad de respuestas de las usuarias y los usuarios como alternativas de solución. 3.4. Técnica What if. ¿Qué pasaría si? Es una técnica que busca ideas disruptivas, es decir, se trata de instaurar nuevos escenarios que permitan pensar más allá de la caja, pensar diferente, de manera no convencional y dejando de lado ideas obvias. Pasos. Para desarrollar la técnica What if, ¿qué pasaría si? Se seguirán los siguientes pasos. 1. Identificar los clichés, supuestos, sobre un tema. Podemos obtenerlos a través de comparaciones con los productos existentes. 2. Generar diversas preguntas que proporcionen nuevas ideas de solución. Estas preguntas surgen de identificar en los clichés algo que se pueda eliminar, invertir o exagerar. 3. Generar ideas frente a las preguntas planteadas, con el propósito de encontrar nuevas posibilidades de resolver los problemas. Ejemplo. La técnica What if, ¿qué pasaría si? Se utiliza para generar ideas solución que den respuesta a la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? De la fase definir. En el cuadro tenemos una pregunta, ¿cómo podríamos crear calcetines innovadores para las y los jóvenes? El cuadro se divide en 3 columnas, clichés o supuestos, ¿qué pasaría si? Y las soluciones. Clichés o supuestos, los calcetines van de 2 en 2. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no fueran de 2 en 2? Soluciones, crear calcetines que se vendan de 3 en 3. Clichés o supuestos, los pares de calcetines tienen que ser de igual color y modelo. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no fueran iguales? Soluciones, crear calcetines de distintos colores y modelos. 3.5. Técnica Da Vinci o morfológica. Esta técnica está inspirada en el gran genio creativo Leonardo da Vinci. Esta técnica promueve la combinación de características, que luego pueden generar soluciones creativas, para lo cual, se utiliza una tabla, donde va el enunciado de la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Luego, en cada columna se pone una pregunta que es respondida con características o aspectos respecto de esa pregunta. Pasos. A. Dibuja en tu cuaderno una tabla con varias columnas y filas. B. En las columnas escribe las características de tu producto o servicio. C. En las filas escribe las variaciones de cada característica. D. Considera todas las características que se te ocurran, respondiendo a las preguntas de cada columna. E. El siguiente paso será conectar diferentes combinaciones de las diferentes características. Ejemplo. La técnica Da Vinci o morfológica se utiliza para generar ideas solución que den respuesta a la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? De la fase definir. En el cuadro tenemos una pregunta, ¿cómo podríamos nosotros hacer que las niñas y los niños de la casa tengan un cesto de ropa sucia que los atraiga a colocar dicha ropa para evitar el desorden actual de su cuarto? El cuadro se divide en 5 columnas, la primera columna es sobre las características y variaciones y las otras 4 columnas son las preguntas relacionadas con las características, ¿de qué material será? ¿Qué forma tendrá? ¿Cómo será el acabado? ¿Y dónde puede estar colocado? En la columna de la pregunta, ¿de qué material será? Se propone las posibles variaciones del material como mimbre, plástico malla y otros. En la columna de la pregunta, ¿qué forma tendrá? Se propone las posibles variaciones de la forma como cuadrado, cilíndrica, rectangular y otros. En la columna de la pregunta, ¿cómo será el acabado? Se propone las posibles variaciones del acabado como natural, pintado, oscuro y otros. En la columna de la pregunta, ¿dónde puede estar colocado? Se propone las posibles variaciones del lugar donde puede ser colocado como en el suelo, en el techo, en la puerta y otros. La idea solución para nuestro caso es: cesto de ropa sucia hecho de un aro metálico pintado envuelto con una malla en forma cilíndrica y que se coloca en la puerta. 3.6. Técnica Scamper. Es una técnica de lluvia de ideas en equipo que se utiliza para desarrollar o mejorar productos o servicios. Scamper es un acrónimo de sustituir, combinar, adaptar, modificar, propósito, eliminar y reorganizar, revertir. En sustituir, podemos sustituir cosas, lugares, personas, etc. En combinar, podemos combinar roles, funciones, responsabilidades, etc.
En adaptar, podemos adaptar ideas, cosas, lugares, etc. En modificar, podemos hacer diferente algo. En proponer, podemos proponer otros usos, retomar cosas buenas. En eliminar, podemos eliminar procesos, partes, actitudes, etc. En reorganizar, revertir o reordenar, podemos invertir, acomodar diferente, etc. La técnica de Scamper está conformada por un conjunto de preguntas sencillas. Divide el problema en sus componentes, y obliga al equipo a plantear escenarios y soluciones alternativas. Scamper es especialmente útil en los procesos de rediseño y sustitución de productos. Procedimiento. 1. En una sesión de Scamper, el moderador debe empezar describiendo el producto a mejorar o sustituir. Por ejemplo, se quiere mejorar o sustituir el diseño de monederos de cuero, que hasta el momento se obtiene de una técnica tradicional de repujado. 2. El moderador debe plantear preguntas relacionadas precisamente con las letras iniciales de Scamper. Las y los participantes deben tener tarjetas en las que irán llenando las respuestas que se les ocurran, las cuales entregarán al moderador. En la tabla de la técnica Scamper tenemos varias columnas. La primera es el verbo, en la cual están los verbos del acrónimo Scamper: sustituir, combinar, adaptar, modificar, propósito, eliminar y reorganizar, revertir. En la segunda columna están las preguntas relacionadas con el verbo del acrónimo Scamper. En las demás columnas tenemos las propuestas que responden a las preguntas relacionadas con el verbo del acrónimo Scamper. Por ejemplo, magnificar, ¿se podría magnificar el tamaño? Las propuestas son: ¿se podría duplicar el tamaño? ¿Se podría reducir el tamaño? ¿Se podría exagerar la seguridad para abrirla? Darle otro uso, ¿qué otro uso se le podría dar al monedero? Las propuestas son: para guardar llaves, para guardar tarjetas de bancos, para guardar monedas antiguas. 3. Culminada la sesión creativa del Scamper, se obtendrá una lista de ideas que se pueden evaluar para decidir por aquellas a utilizar a fin de innovar los prototipos. En nuestro ejemplo, un nuevo diseño de monedero será: monedero de cuero grande para guardar billetes, tarjetas de bancos y llavero incluido. Gracias por su atención.